de miles de personas que por distintos motivos han quedado sin trabajo. Antes de seguir, un comentario, estaba viendo declaraciones de Moyano al lado de Pablo Micheli, haciéndose presente la semana pasada en diputados, como le decía, hoy en el Senado, las cabezas de las 5 centrales sindicales. Macri lo hizo, ¿no? Macri logró en muy poco tiempo unir lo que estaba muy separado. Estaba separado y con mucho odio, con mucha agresión de por medio, las dos CTA. Y lo mismo, aunque sin tanta agresión verbal, sin tanta pelea, también estaban separadas las 3 CGT. Bueno, Macri hizo, si se quiere una analogía, Macri logra la unión, una unión por lo menos con la rapidez impensada, así como en el 2008 Cristina logra otra unión impensada, que fue la de la Federación Agraria con la sociedad rural, reunir a la mesa de enlace a las 4 entidades agropecuarias. Le decía, enseguida vamos a ver, escuchar los testimonios de desocupados, pero antes, para tener un panorama general de qué es lo que el gobierno había prometido respecto al trabajo, respecto al mercado laboral, y qué es lo que ha ocurrido en este programa. La encargada de monitorear, de hacer el seguimiento, el control de gestiones, Olivia Soro. Olivia, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, ¿cuáles fueron las promesas de Cambiemos en campaña para este tema? Si querés, arrancamos por ver cuál era la situación antes de que Cambiemos llegase al gobierno. Ves algunos datos, el desempleo del 5.9 medido por el INDEC. Hay algunas dudas sobre ese número, pero es un número relativamente bajo y todas las mediciones te dan un porcentaje de desempleo relativamente menor. Al mismo tiempo ves que hubo poca creación de empleo en los últimos años y si miras, por ejemplo, la tasa de actividad, o sea, la cantidad de personas que efectivamente están incluidas en el mercado laboral, se había estancado, incluso había caído en los últimos años. Si miras los últimos 4 años, era un número que no venía creciendo, al contrario, venía achicándose en proporción a la población. Ante esa situación, ¿qué es lo que prometían? Cambiemos durante la campaña, hizo sus promesas y decía crecimiento económico, que van a generar más puestos de trabajo, y esto creo que es una de las partes centrales de las propuestas de Cambiemos. Están basadas en esperar que, gracias a la quita de retenciones y a otras medidas que se tomaron para el campo, eso genere empleo, que se haga un plan de infraestructura, que eso a su vez genere empleo. Digamos que distintas medidas que se toman en distintos ámbitos tengan impacto sobre el empleo. Sobre el empleo mismo, hay más o menos 2 o 3 propuestas concretas que se hicieron. Una fue para tratar de combatir el empleo negro. Recordemos que hoy 1 de cada 3 trabajadores asalariados está en negro, no tiene todos sus derechos laborales en regla. Ellos prometían, para tratar de combatir esto, poder beneficiar a quienes tienen la Asignación Universal por Hijo y otros programas para personas que están hoy en negro, que los mantengan cuando pasen a estar en blanco. La filosofía general en economía de la conducción de Cambiemos es apostar al clima de negocios y a que el crecimiento per se va a solucionar el resto de los problemas sociales, de empleo. No son afines a medidas específicas, ¿no? En materia de empleo es claro, no hubo casi promesas concretas de políticas puntuales direccionadas a la problemática del empleo. Bueno, de todas maneras, había promesas. ¿Qué pasó? Sí. Probablemente la única más concreta que hubo fue la del Plan Primer Empleo, que era durante 5 años a la persona que trabaja por primera vez no hiciese aportes personales y las empresas tampoco hiciesen aportes por ese trabajador. Estas 2 promesas, por el momento, no hemos visto los resultados. Dicen que el proyecto para que la asignación universal se pueda mantener cuando un trabajador pasa a estar en blanco estaría en proceso, que estaría cercana a la firma de ese decreto, pero por el momento no se han visto los resultados. Esa es una cara de la moneda, las promesas. Ahora enseguida vamos a ver qué es lo que pasó, que es una cara, la otra cara de la moneda muy distinta. Pero antes, informe qué es lo que opinan sobre estos ya casi 4 meses de gobierno en materia laboral, el ex ministro de Trabajo Carlos Tomade, el titular de una de las CTA, Hugo Yasky. También invitamos, como siempre hacemos, a funcionarios del Ministerio de Trabajo de este gobierno, por supuesto, que no aceptaron el convite. Informe. Si pensamos en políticas públicas a favor del empleo, claramente ninguna, y eso era previsible. Lo que sí ha sido un conjunto de acciones y de decisiones políticas en términos a la afectación del empleo. Me parece que
lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo en este mismo momento en materia de despidos en el sector público y privado, supera inclusive las previsiones que algunos teníamos y sobre las cuales habíamos alertado, en el sentido de que iba a dejar de cuidarse el empleo. No solamente no se iba a generar empleo, sino que además no se iba a cuidar el empleo. En relación con el tema del empleo, el balance que hacemos es totalmente negativo. En primer lugar, porque además de que no hubo ninguna política concreta que signifique haber puesto en la agenda de gobierno la generación de empleo, porque se pararon todas las obras públicas y eso impactó de lleno sobre el gremio de la construcción. Pero además de no haber tenido política activa, en lo único que tuvo actividad fue en expulsar trabajadores del sector público. Que imaginar una política donde el primer empleo es el que se bonifica con 5 años de aporte y pensar que el nivel de rotación que hay hoy en el empleo en la Argentina haría que el 75% de los trabajadores terminen dentro del esquema de primer empleo. Nosotros estamos proponiendo en este momento la sanción de una ley que declare la emergencia ocupacional. La emergencia ocupacional para nosotros prevé un mecanismo previo al despido que es el procedimiento de crisis, que es algo que ya está normado por ley, que los empresarios y el gobierno sobre todo tendría que garantizar que lo cumplan, no lo hacen, directamente van al despido. Entonces, primero, antes de una situación de despido, el empresario tiene que mostrar sus números, sus cuentas, para ver si se justifica el despido. Y segundo, hay la posibilidad de que el gobierno, con algún tipo de estímulo, el repro era un instrumento que se usó mucho en la crisis del 2008-2009 para evitar el despido, que es una manera de sostener el salario. Si uno lo que hace, ni bien asume, es poner a funcionar la picadora de carne del ajuste noche y día a un ritmo frenético, todas esas medidas terminan siendo, el plan de primer empleo terminó siendo el plan del primer desempleo. Es decir, la política de ingresos es salarios, empleo y seguridad social. Eso tiene que funcionar proactivamente, con protección para todos y más generación de empleo, porque eso genera inclusión. Cuando empezamos a atacar a alguno de estos y a subordinarlo todo a las decisiones de política económica, la verdad que el resultado va a ser duro, va a ser duro. Es notable, lo escuchaba, lo veía recién a Yasky, es notable cómo cambió el discurso de la dirigencia sindical en muy poco tiempo. ¿Qué priorizaba? ¿Cuál era el reclamo que priorizaba la dirigencia sindical hace 3, 4 meses atrás? El impuesto a las ganancias. Ese era el primer reclamo, ¿no? Subir el mínimo imponible, modificar el impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia. Ha quedado de lado y ha pasado como prioridad la defensa de los puestos de trabajo, ¿no? El reclamo que estamos escuchando de una ley de emergencia ocupacional que suspenda los despidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente cuando vas a ver los datos, y estos son los datos que tenemos, hay una consultora que saca el cálculo que hay alrededor de 107.000 despidos que se dieron en estos últimos meses, es tendencias económicas. El Observatorio del Derecho Social de la CTA hace su propio cálculo y llega a un número de 68.500 despidos. El gobierno matiza estos números, dice que no son del todo confiables y que también a su vez hubo incorporaciones. Dice que no toma en cuenta las incorporaciones. De todas maneras, no estamos precisamente en un momento de prosperidad, de bonanza económica, como para suponer que hubo tantas incorporaciones como desafectaciones. Seguramente no, y cuando vas a ver dónde se produjeron estos despidos, tenés por una parte el gobierno nacional. De nuevo, el Observatorio de la CTA estima que son alrededor de 17.000 desempleados los que vienen del sector nacional. El Ministerio de Modernización da un número de alrededor de 11.000 personas. Esos son exclusivamente del Poder Ejecutivo. A esos tenés que sumarles gente en el Congreso y otras reparticiones del Estado que no dependen necesariamente del Ejecutivo. Ellos calculan que el total de eso llegaría alrededor de 17.000 personas que han sido despedidas del Estado Nacional. Pero no solo en el Estado. Para nada. No solo el Estado Nacional, además. Tenés además despidos que se han dado en otros
sectores del ámbito público y no solamente de jurisdicciones que están gobernadas por el PRO. De hecho, cuando mirás, Jujuy tuvo parte de despidos, pero Santa Cruz y Tierra del Fuego también tuvieron números importantes de despidos dentro del sector público. Y Tierra del Fuego está en una crisis ya prolongada, con un conflicto con los empleados públicos y la sociedad en general, muy difícil de frenar. Y lo mismo ocurre con los municipios. Tenés un número importante de los despedidos de los municipios que vienen, por ejemplo, de La Plata, pero también tenés Malvinas Argentinas, Merlo, otros municipios que están gobernados por el Frente para la Victoria que también han hecho despidos bastante importantes durante estos meses. Eso es en el sector público, nacional, provincial, municipal y en todo el país. ¿Sector privado? Sector privado es donde se da la mayor cantidad de los despidos, de hecho, y especialmente focalizados en la construcción, dada la paralización de muchas de las obras públicas. Tenés la construcción y tenés también sectores como autopartes, comercio, petróleo y minería que están sufriendo con despidos durante este periodo. Te agrego ahí, hoy hablaba con Antonio Caló, de la UOM, decía, en el sector metalúrgico hay 4.000, 3.000 y pico, casi 4.000 desocupados. Gracias, Olivia.